Imagina un auto de lujo detenido en medio de la nada, un empresario millonario desesperado, 3 mecánicos expertos que fracasan, y entonces aparece ella, una mujer humilde con manos mágicas y una sola frase: si usted me permite, yo lo arreglo. Lo que nadie sabía es que esa reparación no sería solo del motor. Quédate hasta el final y descubrirás cómo una empregada doméstica cambió la vida de un hombre que lo tenía todo, menos lo más importante. Alejandro caminaba por los pasillos de su mansión en Toluca como un fantasma elegante. A sus 45 años, era dueño de una fortuna que muchos envidiaban, pero su rostro nunca mostraba alegría. Las paredes de mármol italiano reflejaban su imagen impecable: traje gris oscuro perfectamente planchado, zapatos de piel brillantes, cabello negro peinado hacia atrás sin un solo cabello fuera de lugar. Pero sus ojos cafés oscuros estaban apagados, como 2 ventanas cerradas que ya no dejaban entrar la luz. Desde que perdió a su esposa 5 años atrás, algo dentro de él se rompió para siempre. O eso creía. Los empleados caminaban en silencio absoluto cuando él pasaba, porque sabían que Alejandro no toleraba errores ni ruidos innecesarios. Todo debía ser perfecto, exacto, frío, como su corazón. Cada mañana despertaba en una cama enorme y vacía. Desayunaba solo mirando el jardín sin verlo realmente, y se iba a trabajar sin despedirse de nadie. Porque no había nadie. Solo empleados que cumplían órdenes y desaparecían. La riqueza lo rodeaba por todos lados. Cuadros carísimos, muebles importados, autos de colección. Pero nada de eso llenaba el agujero que cargaba en el pecho. Esa mañana de jueves, Alejandro revisaba unos documentos en su oficina privada cuando su asistente entró con pasos nerviosos. El hombre, de unos 50 años, carraspeó suavemente antes de hablar. «Señor Alejandro, está todo listo para su viaje a la casa de campo. El chofer lo espera». Alejandro levantó la vista apenas un segundo y asintió sin decir palabra. Cerró la carpeta con un golpe seco, se puso de pie y caminó hacia la salida con movimientos mecánicos. Subió al auto negro que lo esperaba afuera, un vehículo de lujo con interiores de piel beige y tecnología de punta. El chofer, un hombre callado llamado Ernesto, arrancó sin hacer preguntas. Conocía bien a su jefe. 0 conversación, 0 música, solo silencio. Mientras atravesaban las calles de Toluca rumbo a las afueras, Alejandro miraba por la ventana sin ver nada en realidad. Las tiendas, las personas, los niños jugando, todo le parecía parte de un mundo al que ya no pertenecía. Un mundo donde la gente sonreía. Él había olvidado cómo se hacía eso. El trayecto hacia la casa de campo tomaba aproximadamente 1 hora y media. Alejandro solía ir allí los fines de semana para escapar del ruido de la ciudad, aunque en realidad solo cambiaba de escenario. La soledad lo seguía a todas partes como una sombra fiel. Ernesto conducía con cuidado por la carretera que se adentraba en las montañas, donde el aire se volvía más fresco y los árboles comenzaban a dominar el paisaje. Alejandro sacó su teléfono y revisó correos electrónicos sin ningún interés real. Contratos, números, reuniones, todo le parecía igual. Todo le daba lo mismo. De pronto, sintió una punzada en el pecho. No de dolor físico, sino de ese vacío que lo acompañaba desde hacía años. Guardó el teléfono y cerró los ojos, recargando la cabeza en el asiento. Por un momento, el rostro de su esposa apareció en su mente. Su sonrisa cálida, sus ojos llenos de vida. Pero la imagen se desvaneció tan rápido como llegó. Ahora solo quedaba el frío. Ernesto notó por el espejo retrovisor que su jefe tenía los ojos cerrados y decidió mantener el silencio absoluto. Conocía los estados de ánimo de Alejandro mejor que nadie. Sabía cuándo hablar, que era casi nunca, y cuándo solo limitarse a conducir. Pasaron por un pequeño pueblo donde algunas personas vendían frutas al lado del camino. Niños corrían descalzos persiguiendo un balón desinflado. Una señora mayor barría la entrada de su casa humilde mientras cantaba una canción ranchera. Vida simple, vida real. Alejandro abrió los ojos justo en ese momento y observó la escena con algo parecido a la curiosidad.
pero duró solo un segundo. Volvió a cerrar los ojos y suspiró profundo. ¿Falta mucho, Ernesto?, preguntó con voz grave y cansada. «Unos 40 minutos, señor», respondió el chofer. Alejandro no dijo nada más. Solo esperaba llegar, encerrarse en esa casa enorme y vacía y dejar que otro día muriera lentamente, como todos los demás, como él mismo. Lo que Alejandro no sabía era que ese viernes 13 de octubre no sería un día más. Ese día, el destino tenía otros planes, planes que incluían una carretera solitaria, un motor averiado y una mujer con manos sabias que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Pero por ahora, él seguía siendo solo un hombre rico atrapado en su propia jaula de oro. Un hombre que había dejado de creer en sorpresas. Un hombre que había dejado de creer en todo. Mientras el auto avanzaba por la carretera serpenteante, el cielo comenzaba a nublarse. Las nubes grises se acumulaban en el horizonte como un aviso. Algo estaba por suceder, algo que ningún dinero del mundo podría haber comprado. Alejandro miraba por la ventana sin saberlo, sin imaginarlo. Y en ese momento, a solo unos kilómetros de distancia, una mujer llamada Amelia caminaba hacia su destino. El motor tosió 2 veces antes de morir por completo. Ernesto pisó el acelerador con suavidad, pero el auto de lujo no respondió. Solo un silencio pesado y extraño llenó el interior del vehículo. «¿Qué sucede?», preguntó Alejandro, abriendo los ojos de golpe, con un tono más molesto que preocupado. Ernesto frenó lentamente hasta detener el auto completamente en el arcén de la carretera. Giró la llave varias veces, pero nada. El tablero estaba completamente apagado. «No lo sé, señor. Nunca había pasado esto. El auto está nuevo, tiene todos los servicios al día», explicó el chofer bajándose rápidamente para revisar. Alejandro miró por la ventana. Estaban en medio de una carretera rural rodeada de árboles y montañas. No había casas cerca, no había gasolineras, no había nada, solo el sonido del viento moviendo las hojas secas. Sacó su teléfono, sin señal. Por supuesto. Suspiró con frustración y salió del auto ajustándose el saco. El frío de la tarde lo golpeó en el rostro. Miró al cielo. Las nubes seguían acumulándose, oscuras y amenazantes. Ernesto abrió el cofre del auto con movimientos rápidos pero cuidadosos. Una nube de vapor caliente salió de inmediato. «Ay, no puede ser», murmuró preocupado. Se asomó al motor, revisó cables, mangueras, conexiones. Todo parecía estar en orden, pero algo claramente estaba mal. Alejandro se acercó con las manos en los bolsillos, observando desde cierta distancia. No entendía nada de mecánica y tampoco le interesaba. Para eso pagaba a otras personas. «¿Cuánto tiempo tomará arreglarlo?», preguntó con impaciencia. Ernesto se enderezó limpiándose las manos con un pañuelo. «No estoy seguro, señor. Parece algo del sistema eléctrico, pero no tengo las herramientas adecuadas aquí». Alejandro apretó la mandíbula. Odiaba las situaciones fuera de su control. Odiaba depender de factores externos. Odiaba esperar. Se alejó unos pasos y volvió a revisar su teléfono. Nada. Ni una barra de señal. Estaban completamente aislados. El viento soplaba cada vez más fuerte, trayendo consigo un olor a tierra mojada. La lluvia no tardaría en llegar. Pasaron 15 minutos que parecieron horas. Ernesto seguía revisando el motor sin éxito. De pronto, a lo lejos, se escuchó el ruido de un motor acercándose. Una camioneta vieja color rojo apareció en la curva y disminuyó la velocidad al ver el auto detenido. Se detuvo detrás y bajaron 2 hombres con overoles manchados de grasa. «¿Problemas?», preguntó uno de ellos acercándose. Era un hombre de unos 50 años, rostro curtido por el sol, manos grandes y ásperas. «El motor se apagó y no enciende», explicó Ernesto. El hombre se acercó al cofre y revisó con ojo experto. Su compañero más joven se agachó a revisar por debajo del auto. Alejandro los observaba en silencio, con los brazos cruzados. No le gustaba que extraños tocaran su vehículo, pero no tenía muchas opciones. Los 2 hombres probaron varias cosas. Revisaron fusibles, golpearon suavemente algunas partes, movieron cables. Nada funcionó. «Es algo más profundo»,
dijo el mayor, rascándose la cabeza. Necesitarían llevarlo a un taller especializado. Este auto tiene electrónica muy avanzada. Justo cuando los hombres se preparaban para irse, otro auto apareció. Esta vez era un coche familiar, viejo pero bien cuidado. Bajó un señor con lentes y su hijo adolescente. ¿Puedo ayudar?, ofreció amablemente. Soy maestro de taller mecánico en el pueblo. Los ojos de Ernesto se iluminaron con esperanza. El maestro se acercó al motor con seguridad, sacó algunas herramientas básicas de su auto y comenzó a revisar metódicamente. Pasaron otros 20 minutos. Probó conectar cables directamente. Revisó la computadora del auto con un escáner pequeño que llevaba. Incluso intentó hacer algunos puentes eléctricos. Su hijo lo ayudaba pasándole herramientas y sosteniendo linternas. Alejandro miraba su reloj cada 2 minutos. La tarde avanzaba y el cielo se oscurecía más. «Lo siento mucho», dijo finalmente el maestro limpiándose las manos. «El problema está en un módulo electrónico que está bloqueado. Sin el equipo especializado de la agencia no puedo hacer nada». Alejandro sintió la frustración crecer en su pecho. Perfecto, absolutamente perfecto. Atrapado en medio de la nada. Los 3 hombres se disculparon y continuaron su camino. Ernesto cerró el cofre con derrota en su rostro. El silencio volvió a caer sobre ellos. Alejandro caminó unos metros por la carretera. Necesitaba pensar. ¿Caminar hasta el pueblo más cercano? ¿Esperar a que pasara alguien con señal de teléfono? ¿Pasar la noche ahí? Ninguna opción le agradaba. Se dio la vuelta para regresar al auto cuando algo llamó su atención. A lo lejos, caminando por la orilla de la carretera, venía una figura. Una mujer. Llevaba un bolso cruzado al hombro y caminaba con pasos tranquilos pero firmes. Vestía un pantalón de mezclilla desgastado, una blusa color mostaza de manga larga y un suéter tejido color crema que se movía suavemente con el viento. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo sencilla. Tenía la piel morena clara, bronceada por el sol, y aunque estaba a distancia, se notaba que tenía rasgos delicados. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién caminaba sola por esta carretera? La mujer se acercaba cada vez más, y cuando estuvo a unos 20 metros, levantó la vista y los vio. Sus ojos color miel se posaron primero en el auto detenido, luego en Ernesto, y finalmente en Alejandro. Y entonces algo increíble estaba a punto de suceder. Amelia se detuvo a unos metros del auto y observó la escena con tranquilidad. Tenía 39 años, pero su rostro mostraba una serenidad que la hacía parecer atemporal. Sus ojos color miel brillaban con una calidez genuina, y aunque su ropa era sencilla, había algo en ella que llamaba la atención. No era su belleza, que era natural y sin pretensiones, era su presencia, esa forma de estar ahí, completamente presente, sin prisa ni preocupación. Ernesto la miró con curiosidad mientras ella dejaba su bolso en el suelo con cuidado. «Buenas tardes», dijo con voz suave pero clara. «Disculpen que me meta, pero los vi detenidos y pensé que tal vez necesitaban ayuda». Alejandro levantó una ceja sorprendido. ¿Esta mujer creía que podía ayudar donde 3 hombres habían fallado? Ernesto, siempre más amable, sonrió con cortesía. «Muchas gracias, señorita, pero ya vinieron varios mecánicos y no pudieron resolver el problema. Es algo muy complicado». Amelia asintió pero no se movió. Simplemente miró hacia el cofre abierto con genuino interés. «Entiendo», respondió sin perder la calma. «Pero si ustedes me permiten, me gustaría intentarlo». «No pierden nada, ¿verdad?». Había algo en su tono que no era arrogancia ni presunción. Era simplemente confianza tranquila. Alejandro se acercó con los brazos cruzados, estudiándola. La ropa modesta, las manos que no parecían de alguien acostumbrado al lujo, el cabello sencillamente peinado. ¿Quién era esta mujer? Ernesto miró a su jefe buscando aprobación. Alejandro dudó un momento. Parte de él quería rechazar la oferta por absurda. Pero otra parte, la parte que había permanecido dormida durante años, sintió curiosidad. «Está bien», dijo finalmente con un gesto de mano. «Adelante». Amelia sonrió levemente, un gesto que no llegó del todo a sus labios, pero sí a sus ojos.
Se acercó al motor con pasos seguros y se detuvo frente al cofre. Inclinó la cabeza ligeramente, observando cada detalle. No tocó nada todavía, solo miraba, como si estuviera leyendo un libro invisible. Ernesto se acercó nervioso. Como le decía, señorita, el problema parece ser del sistema eléctrico. Un módulo está bloqueado y sin el equipo de la agencia... Amelia levantó una mano suavemente, interrumpiéndolo con delicadeza. Permítame ver un momento, por favor. Su voz no era autoritaria, pero había algo en ella que pedía confianza. Alejandro se quedó donde estaba, a unos metros de distancia, observándola con una mezcla de escepticismo y fascinación involuntaria. Amelia abrió su bolso y sacó un pequeño estuche de tela desgastada. Dentro había algunas herramientas básicas, pero bien cuidadas. Un destornillador de punta plana, otro de cruz, unas pinzas pequeñas, un probador de corriente. Nada sofisticado, nada que gritara profesionalismo. Y sin embargo la forma en que las sostenía revelaba años de experiencia. ¿Es usted mecánica?, preguntó Alejandro sin poder contenerse. Amelia no levantó la vista del motor. Digamos que entiendo cómo funcionan las cosas, respondió simplemente. Con movimientos precisos, pero sin apuro, comenzó a revisar. Primero tocó algunos cables con cuidado, sintiendo temperatura y tensión. Luego usó el probador de corriente en varios puntos. Alejandro la observaba sin pestañear. Había algo hipnótico en la manera en que trabajaba. No había desesperación ni duda en sus gestos, solo certeza tranquila. Ernesto permanecía a un lado, conteniendo la respiración. El viento soplaba más fuerte ahora, moviendo el cabello suelto de Amelia alrededor de su rostro. Ella no pareció notarlo. Estaba completamente concentrada. De pronto, se detuvo. Sus dedos tocaron un pequeño componente cerca del módulo principal. Lo presionó ligeramente. Luego lo movió apenas 1 milímetro hacia la derecha. «Aquí está», murmuró más para sí misma que para los demás. Tomó las pinzas y con cuidado extremo ajustó una conexión que estaba ligeramente floja. Un clic suave resonó. Luego limpió con su suéter un sensor que tenía polvo acumulado. Movimientos simples, movimientos que cualquiera podría haber hecho, pero que nadie había visto. «Intente encender ahora», dijo Amelia, enderezándose y dando un paso atrás. Ernesto la miró con incredulidad, pero corrió hacia la puerta del conductor. Giró la llave sin mucha esperanza. El motor carraspeó 1 vez, 2 veces, y luego rugió a la vida con fuerza y estabilidad. Ernesto gritó de alegría. «¡Funciona! ¡Funciona, señor Alejandro!». El chofer salió del auto con una sonrisa enorme y miró a Amelia como si fuera un milagro viviente. Alejandro permaneció inmóvil. Sus ojos cafés, que hacía años no mostraban sorpresa genuina, ahora estaban abiertos con asombro. Caminó lentamente hacia donde ella estaba guardando sus herramientas. Amelia cerró su estuche con calma y lo metió de vuelta en su bolso. «Era solo una conexión suelta y un sensor sucio», explicó con sencillez. «A veces los problemas más grandes tienen soluciones simples». Alejandro la miró fijamente, buscando las palabras correctas. Por primera vez en años no sabía qué decir. Esta mujer había logrado en minutos lo que otros no pudieron. Pero no era solo eso. Había algo más. Algo en ella que lo perturbaba de una manera que no lograba entender. Y entonces, como si el cielo hubiera estado esperando ese momento exacto, comenzó a llover. Las primeras gotas cayeron lentamente, una por una, como lágrimas frías del cielo gris. Amelia levantó la vista hacia las nubes con expresión serena, como si hubiera estado esperando ese momento. Alejandro reaccionó por instinto. «No puede irse caminando con esta lluvia», dijo con un tono que pretendía ser de simple cortesía, pero que sonó casi urgente. «Permítanos llevarla a donde se dirija». Amelia dudó un momento. No estaba acostumbrada a aceptar favores, mucho menos de extraños en autos de lujo, pero la lluvia comenzaba a caer con más fuerza y todavía le faltaba caminar al menos 3 kilómetros hasta la posada donde trabajaba. «Si no es molestia», respondió finalmente. «Trabajo en la posada del Valle. Está a unos kilómetros de aquí». Ernesto se apresuró a abrir la puerta trasera.
Amelia subió con cuidado, acomodándose en el asiento de piel que parecía recién estrenado. Alejandro subió del otro lado. De pronto, el interior del auto se sintió diferente, más pequeño, más íntimo, como si la presencia de ella ocupara más espacio del físico. Ernesto arrancó con alivio evidente, agradeciendo en silencio que el auto funcionara perfectamente. La lluvia golpeaba el parabrisas con ritmo constante. Alejandro miraba por su ventana, consciente de cada centímetro de distancia que lo separaba de Amelia. Ella miraba hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre su regazo. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado de algo. No le preguntamos su nombre, dijo finalmente Alejandro girándose hacia ella. Amelia, respondió con una pequeña sonrisa. Amelia Reyes. Él asintió. Alejandro Ruiz. No mencionó empresas ni títulos. Por alguna razón no quería que ella lo viera como el resto del mundo lo veía. Amelia lo miró por primera vez directamente a los ojos. Fueron apenas 3 segundos, pero Alejandro sintió algo extraño. Como si ella pudiera ver más allá de la fachada, como si viera al hombre roto que se escondía detrás del traje caro. Apartó la mirada incómodo, fingiendo ajustarse el reloj. «¿Hace mucho que trabaja en la posada?», preguntó intentando llenar el silencio. Amelia asintió suavemente. «Casi 4 años. Limpio habitaciones, ayudo en la cocina, lo que se necesite». Su voz no tenía vergüenza ni orgullo. Solo era un hecho. Alejandro procesó la información. Una mujer claramente talentosa, con conocimientos que pocos poseían, trabajando como empleada doméstica. No tenía sentido. «Pero usted sabe de mecánica», comentó más como afirmación que pregunta. Amelia sonrió con un toque de melancolía. «Sé de muchas cosas, pero a veces uno no trabaja en lo que sabe, sino en lo que necesita». Había algo en esa frase que resonó en Alejandro de manera profunda. Él trabajaba en lo que sabía, tenía todo lo que supuestamente necesitaba, y sin embargo, también estaba roto. Ernesto conducía en silencio, pero por el espejo retrovisor observaba la conversación con interés. Hacía años que no veía a su jefe hablar con alguien de manera tan humana. La lluvia arreciaba. Los limpiaparabrisas trabajaban a máxima velocidad. Amelia miraba las gotas deslizarse por la ventana con expresión pensativa. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Alejandro de pronto, sorprendiéndose a sí mismo. Ella asintió. «¿Cómo supo que estaba mal en el motor? Varios mecánicos lo revisaron». Amelia guardó silencio un momento antes de responder. «Porque no solo miré con los ojos, escuché, sentí. A veces las máquinas te hablan si les prestas atención». Alejandro frunció el ceño. «¿Las máquinas hablan?». Ella se giró hacia él con una expresión suave pero seria. «Todo habla si sabes escuchar. Un motor, un auto, una casa». Hizo una pausa y agregó en voz más baja. «Una persona». Alejandro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la lluvia. Esta mujer hablaba de una manera que él no había escuchado en años, con verdad, con profundidad, sin filtros sociales ni juegos de palabras. «Seguramente usted estudió mecánica», insistió, necesitando entender. Amelia desvió la mirada hacia la ventana. «Estudié muchas cosas, pero eso fue hace mucho tiempo. Otra vida». Su voz se apagó ligeramente al final de la frase. Alejandro notó el cambio. Había dolor ahí. Dolor que reconocía porque él mismo lo cargaba. No preguntó más. Respetó ese límite invisible que ella había puesto. El resto del trayecto transcurrió en silencio, pero era un silencio diferente, más cómodo, como si ambos entendieran que había cosas que no necesitaban palabras. Ernesto disminuyó la velocidad al ver el letrero de la Posada del Valle. Era un lugar modesto, pero bien cuidado, con paredes blancas y techo de teja roja. Algunos árboles rodeaban el edificio. Detuvo el auto frente a la entrada. Amelia tomó su bolso y se preparó para bajar. «Muchas gracias por traerme, y espero que su auto no les dé más problemas». Alejandro actuó por impulso. «Espere», dijo antes de que ella abriera la puerta. Sacó su cartera y extrajo varios billetes. «Por su ayuda, se lo merece». Amelia miró el dinero y luego a él.
Sus ojos color miel mostraron algo parecido a la decepción. «No lo hice por dinero», dijo con suavidad pero firmeza. «Lo hice porque ustedes necesitaban ayuda». Alejandro se quedó con los billetes en la mano, sintiéndose extrañamente avergonzado. No estaba acostumbrado a que la gente rechazara su dinero. «Al menos permítame», comenzó a decir, pero ella ya había abierto la puerta. Salió bajo la lluvia que ahora caía con menos fuerza. Antes de cerrar la puerta, se inclinó ligeramente y lo miró una última vez. «Señor Alejandro», dijo con voz tranquila pero penetrante, «las máquinas se descomponen por falta de cuidado, las personas también». Y dicho esto, cerró la puerta con suavidad. Caminó hacia la entrada de la posada sin mirar atrás. Alejandro se quedó paralizado en el asiento, mirándola desaparecer detrás de la puerta de madera. Esas palabras, esas malditas palabras, se clavaron en su pecho como alfileres calientes. Ernesto arrancó lentamente, pero notó por el espejo que su jefe tenía una expresión que nunca antes había visto. Alejandro no durmió esa noche pensando en una mujer de manos sabias que acababa de romper algo dentro de él. Alejandro llegó a su casa de campo cerca de las 8 de la noche. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía oscuro y amenazante. Bajó del auto sin decir palabra y caminó hacia la entrada mientras Ernesto se ocupaba del equipaje. La casa era enorme, con 3 pisos, ventanales amplios y muebles que costaban más que un auto promedio. Pero esa noche, mientras encendía las luces del recibidor, la casa le pareció más vacía que nunca. Caminó hasta la sala principal y se sirvió un vaso de whisky que no tenía ganas de beber. Se sentó en el sofá de piel italiana y se quedó mirando la chimenea apagada. Las palabras de Amelia resonaban en su mente como un eco constante. Las máquinas se descomponen por falta de cuidado, las personas también. Era una frase simple, directa, pero cargaba un peso que no podía quitarse de encima. Se levantó inquieto y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver las montañas oscuras recortadas contra el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le habló con tanta verdad? ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuchó? Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama enorme, mirando el techo, reviviendo cada detalle. La forma en que Amelia había revisado el motor con esas manos seguras, la tranquilidad en su voz, la tristeza escondida en sus ojos cuando mencionó otra vida. Y sobre todo esa frase, esa maldita frase que ahora lo perseguía como un fantasma amable pero insistente. A las 3 de la madrugada se levantó y bajó a su oficina. Encendió la computadora con la vaga idea de trabajar, pero no pudo concentrarse. En lugar de eso, se encontró escribiendo su nombre en el buscador, Amelia Reyes. Nada. Ningún perfil en redes sociales, ninguna fotografía, ningún rastro digital. Era como si existiera fuera del mundo moderno, o como si hubiera decidido borrarse de él. Alejandro apagó la computadora frustrado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Investigando a una mujer que solo le había arreglado el auto? Pero sabía que no era solo eso. Había algo más. Algo que no lograba definir pero que sentía profundamente. Al día siguiente, Alejandro despertó con una decisión tomada. Necesitaba saber más sobre ella, no por curiosidad ociosa, sino porque algo dentro de él había despertado después de años dormido. Llamó a Ernesto temprano. «Necesito que averigües todo lo que puedas sobre Amelia Reyes, la mujer que nos ayudó ayer, discretamente». Ernesto dudó un momento. Conocía a su jefe lo suficiente para saber que esto era inusual. «¿Está seguro, señor?» Alejandro cerró los ojos. «Sí, solo hazlo». Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su habitación. El sol salía lentamente sobre las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Hacía años que no se detenía a ver un amanecer. Hacía años que nada le importaba lo suficiente, pero ahora de pronto tenía esta urgencia extraña de entender quién era esa mujer y por qué sus palabras lo habían afectado tanto. Se duchó, se vistió con ropa casual, un pantalón de vestir gris y una camisa blanca, y bajó a desayunar sin apetito. Ernesto llegó a media mañana con información.
Se sentó frente a Alejandro en la terraza con una expresión seria. «Señor», pregunté en el pueblo y en la posada. Amelia Reyes llegó a Toluca hace 4 años. Trabaja como empleada doméstica en la Posada del Valle. Es discreta, amable, respetada por todos. Pero nadie sabe mucho de su vida anterior. Hizo una pausa y continuó. Sin embargo, hablé con don Raúl, el dueño de la ferretería del pueblo. Él me contó algo interesante. Hace unos meses le ayudó a reparar una máquina industrial que 3 técnicos no pudieron arreglar. Cuando él le preguntó cómo sabía tanto, ella solo sonrió y cambió de tema. Alejandro escuchaba con atención absoluta. ¿Algo más? Ernesto asintió lentamente. Don Raúl mencionó que una vez, hace como 2 años, alguien del pueblo la reconoció. Dijo que ella era ingeniera mecánica, que trabajaba en una empresa importante en Guadalajara, pero cuando le preguntaron ella negó todo y dejó de hablar del tema. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Ingeniera. Entonces, sus sospechas eran ciertas. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta «Fe en Dios si crees en los nuevos comienzos». Alejandro pasó el resto del día distraído pensando. Una ingeniera trabajando como empleada doméstica. ¿Qué había pasado? ¿Qué la había empujado a abandonar todo? Recordó la tristeza en sus ojos cuando mencionó otra vida. Había dolor ahí, dolor profundo. El tipo de dolor que él conocía bien. Esa noche, mientras cenaba solo en el comedor enorme, tomó una decisión. Regresaría a la posada. No sabía bien qué le diría, pero necesitaba verla de nuevo. Necesitaba entender por qué esta mujer lo había afectado tanto en tan poco tiempo. Se sentía ridículo. Alejandro Ruiz, empresario frío y calculador, actuando como un adolescente confundido. Pero no le importaba. Por primera vez en 5 años sentía algo. Y aunque ese algo lo asustaba, también lo hacía sentir vivo. Terminó la cena sin probar bocado. Subió a su habitación y se quedó mirando por la ventana. Las estrellas brillaban en el cielo despejado, y en algún lugar a varios kilómetros de distancia, Amelia probablemente terminaba su turno en la posada. Alejandro no sabía que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. El sábado por la mañana amaneció fresco y luminoso. Alejandro se despertó con una mezcla extraña de nerviosismo y determinación. Se vistió con ropa más casual de lo habitual, un pantalón de mezclilla negro y una camisa color vino, sin corbata, sin reloj ostentoso. Quería verse accesible, humano. Bajó a desayunar y le pidió a Ernesto que lo llevara al pueblo. «Voy a la Posada del Valle», dijo simplemente. Ernesto no hizo preguntas, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Conocía esa mirada en los ojos de su jefe. No la había visto en años. Durante el camino, Alejandro ensayaba mentalmente qué decir. Cada frase sonaba forzada o ridícula en su cabeza. «Vengo a agradecerle». Muy formal. Quería verla de nuevo. Muy directo. Pasaba por aquí. Demasiado obvio. Suspiró frustrado. ¿Cuándo se había vuelto tan complicado hablar con alguien? Pero sabía la respuesta. Desde que construyó muros tan altos alrededor de su corazón que olvidó cómo derribarlos. El auto se detuvo frente a la posada. Alejandro respiró profundo y bajó. La Posada del Valle lucía encantadora bajo la luz de la mañana. Flores de bugambilia trepaban por las paredes blancas. El aire olía a pan recién horneado y café. Alejandro entró por la recepción donde una señora mayor lo recibió con amabilidad. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?» Él dudó un segundo. «Busco a Amelia Reyes. ¿Está trabajando hoy?» La señora sonrió con calidez. «Ah, Amelia. Sí, está limpiando las habitaciones del 2º piso. ¿Quiere que la llame?» Alejandro negó con la cabeza. «No, no se preocupe. ¿Puedo esperarla? No tardaré mucho». La señora asintió y le ofreció sentarse en una pequeña sala de espera decorada con artesanías mexicanas. Alejandro se sentó en un sofá de tela floreada que definitivamente no valía más de 1,000 pesos, pero que era infinitamente más acogedor que los muebles de su casa. Esperó 15 minutos que se sintieron como horas.
Finalmente, escuchó pasos bajando la escalera. Se puso de pie nervioso, y entonces la vio. Amelia bajaba con un carrito de limpieza. Vestía un pantalón negro sencillo y una blusa color durazno con el logo de la posada bordado. Su cabello estaba recogido en un moño bajo. Cuando llegó al pie de la escalera y levantó la vista, se detuvo en seco al verlo. Sus ojos color miel se abrieron con sorpresa genuina. «¿Señor Alejandro?» Por un momento ninguno habló. Solo se miraron. Alejandro notó que ella lucía cansada. Ojeras leves bajo los ojos, manos ligeramente enrojecidas por el trabajo. Pero seguía teniendo esa serenidad que lo había cautivado. «Buenos días, Amelia. Yo vine a agradecerle personalmente por su ayuda el otro día». Sonaba tan formal, tan planeado. Ella inclinó la cabeza con cortesía. No era necesario, pero es muy amable de su parte. Hubo un silencio incómodo. Alejandro metió las manos en los bolsillos. «¿Tiene un momento? Me gustaría invitarla a un café, si no es mucha molestia». Amelia miró hacia la recepción donde la señora mayor observaba con curiosidad mal disimulada. «Mi turno termina en media hora». «Esperaré», respondió Alejandro sin dudar. Amelia asintió lentamente y subió de nuevo con su carrito. Alejandro volvió a sentarse sintiendo las palpitaciones en su pecho. ¿Qué estaba haciendo? Media hora después, Amelia bajó usando su ropa de civil, el mismo pantalón de mezclilla del otro día, una blusa color crema y sus tenis blancos gastados. Se había soltado el cabello que ahora caía sobre sus hombros en ondas naturales. Alejandro se levantó de inmediato. Caminaron juntos hasta una cafetería pequeña en la plaza del pueblo. El lugar era modesto pero limpio, con mesas de madera y manteles de cuadros rojos. Se sentaron junto a la ventana. Una mesera joven les trajo el menú. Alejandro pidió café negro. Amelia pidió chocolate caliente. Cuando la mesera se fue, el silencio volvió a caer entre ellos. Pero esta vez, Alejandro decidió romperlo con honestidad. «Amelia, necesito preguntarle algo, y espero no ser irrespetuoso». Ella lo miró directamente. «Adelante». Alejandro respiró profundo. «¿Por qué una ingeniera mecánica trabaja limpiando habitaciones?» El rostro de Amelia cambió. La serenidad dio paso a algo más oscuro. Dolor, pérdida. Miró hacia la ventana, hacia la plaza donde niños jugaban alrededor de una fuente. Pasaron varios segundos antes de que hablara. «¿Quién le dijo eso?» Su voz era suave, pero había tensión en ella. «Investigué un poco», admitió Alejandro, «pero no por morbo, sino porque usted me intrigó, porque hace años que no conozco a alguien tan real». Amelia sonrió con tristeza. La mesera trajo las bebidas. Ella tomó la taza de chocolate entre sus manos como buscando calor. «Sí», dijo finalmente. «Fui ingeniera mecánica. Me gradué con honores. Trabajé en una empresa automotriz en Guadalajara durante 8 años. Era buena en lo que hacía, muy buena». Hizo una pausa larga. Alejandro no la presionó, solo esperó. «Estaba casada. Mi esposo Roberto era mecánico automotriz también. Nos conocimos en la universidad. Éramos felices. Teníamos planes. Queríamos tener hijos». Su voz comenzó a quebrarse ligeramente. «Hace 4 años hubo un accidente en su taller, una falla en un elevador hidráulico. Roberto estaba debajo de un auto cuando...» No terminó la frase. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Entendió perfectamente. Amelia bebió un sorbo de chocolate, claramente luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. «Después de eso, no pude volver a los talleres. No pude volver a ver motores sin recordar. Cada herramienta, cada sonido, cada olor a aceite me traía su recuerdo». Respiró profundo. «Así que renuncié. Dejé Guadalajara, dejé todo, y vine aquí buscando silencio, buscando olvidar». Alejandro la escuchaba con atención absoluta. Reconocía ese dolor, ese vacío, ese intento desesperado de huir de los recuerdos. «Pero no puede olvidar», dijo suavemente. «¿Verdad?» Amelia negó con la cabeza. «No, los recuerdos siempre están ahí. Solo aprendí a vivir con ellos». Miró a Alejandro a los ojos. «Igual que usted».
Él se tensó. ¿Cómo sabe? Ella sonrió con gentileza. Porque reconozco el vacío en los ojos de otros. Porque vi cómo miraba el mundo el otro día, como si estuviera separado de él por un cristal invisible. Sus palabras eran certeras como cuchillos, pero no dolían. Extrañamente traían alivio. Perdí a mi esposa hace 5 años, admitió Alejandro, sorprendiéndose de su propia honestidad. Cáncer. Fue rápido. Y desde entonces no pudo continuar. Desde entonces dejó de vivir, completó Amelia con suavidad. Alejandro asintió sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez en años, alguien lo entendía. Realmente lo entendía. No por lástima ni por cortesía, sino porque había caminado por el mismo camino oscuro. Se quedaron en silencio, bebiendo sus bebidas, compartiendo algo más profundo que palabras. Afuera, la vida del pueblo continuaba. Gente caminaba, reía, vivía, y dentro de esa cafetería pequeña, 2 almas rotas comenzaban a reconocerse. ¿Por qué arregla cosas si le duele tanto?, preguntó Alejandro finalmente. Amelia miró sus manos. Porque aunque me duela, no puedo dejar de ser quien soy. Roberto siempre decía que yo tenía el don de arreglar lo roto. Dejarlo ir sería como dejarlo ir a él. Alejandro entendió perfectamente. Ella seguía honrando a su esposo a través de sus manos, a través de cada reparación. Es admirable, dijo con sinceridad. Amelia lo miró con gratitud silenciosa, y en ese momento algo cambió entre ellos. Una conexión silenciosa pero profunda acababa de nacer. Después de esa conversación en la cafetería, algo había cambiado entre ellos. Alejandro y Amelia se habían mostrado sus heridas sin vergüenza, sin máscaras, y esa honestidad creó un puente invisible pero sólido. Terminaron sus bebidas hablando de cosas más ligeras: el pueblo, las montañas, los atardeceres. Cuando salieron de la cafetería, el sol ya estaba alto en el cielo. Alejandro la acompañó caminando de vuelta a la posada. Los pasos eran lentos, como si ninguno quisiera que ese momento terminara. Al llegar a la entrada, Alejandro se detuvo. Amelia, me gustaría volver a verla, si usted está de acuerdo. Ella lo miró con cautela. No desconfianza, sino cuidado. ¿Por qué? La pregunta era simple pero cargada de significado. Alejandro buscó las palabras correctas. Porque hace años que no hablo con alguien de verdad, y porque siento que usted me entiende de una forma que nadie más puede. Amelia guardó silencio un momento largo. Finalmente asintió suavemente. Está bien, pero con una condición. Alejandro esperó. Nada de lástima. Ni de su parte ni de la mía. Alejandro sonrió. Era la primera sonrisa genuina que cruzaba su rostro en años. Trato hecho. Amelia le devolvió la sonrisa, pequeña pero sincera. Trabajo de lunes a viernes, los sábados por la mañana también, pero los domingos son míos. Alejandro asintió. ¿Le parece bien si vengo el próximo domingo? Ella dudó apenas un segundo. Sí, me parece bien. Se despidieron con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario. Alejandro subió al auto donde Ernesto lo esperaba con discreción. Durante todo el camino de regreso a la casa de campo, Alejandro miró por la ventana con una expresión que su chofer no reconocía. Era algo parecido a la esperanza. Esa noche, por primera vez en 5 años, Alejandro durmió sin pesadillas. Soñó con motores que volvían a la vida y con manos que sabían arreglar lo roto. La semana siguiente pasó con una lentitud desesperante. Alejandro intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente vagaba constantemente. Revisaba documentos sin leerlos realmente. Firmaba contratos pensando en conversaciones que aún no habían sucedido. El domingo llegó finalmente. Alejandro se levantó temprano, nervioso como un adolescente en su primera cita. Se duchó, se afeitó con cuidado, se puso ropa casual pero elegante, pantalón beige y camisa color verde olivo. Se miró al espejo y casi no se reconoció. Había algo diferente en sus ojos. Un brillo que no estaba ahí hacía una semana. Bajó a desayunar pero apenas tocó la comida.
A las 10 de la mañana le pidió a Ernesto que lo llevara al pueblo. ¿A la posada, señor?, preguntó el chofer con una sonrisa sutil. Sí, respondió Alejandro, y por primera vez en años también sonrió. Llegaron 20 minutos después. Alejandro bajó del auto y le dijo a Ernesto que volviera en unas horas. Caminó hacia la entrada de la posada con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Amelia lo esperaba sentada en una banca de madera bajo un árbol de jacarandá. Vestía un vestido sencillo color terracota que le llegaba a las rodillas, sandalias planas color café y su cabello suelto brillaba bajo el sol. Lucía hermosa de una manera natural, sin artificio. «Buenos días», saludó Alejandro acercándose. Amelia se levantó con una sonrisa tímida. «Buenos días». Se quedaron parados ahí un momento sin saber bien qué hacer. Finalmente, Alejandro habló. «Pensé que podríamos caminar por el pueblo, si le parece bien». Ella asintió. «Me parece perfecto». Comenzaron a caminar por las calles empedradas. El pueblo estaba tranquilo en domingo por la mañana. Algunas tiendas abiertas, familias saliendo de la iglesia, niños jugando en las banquetas. Hablaron de todo y de nada. Amelia le contó sobre los huéspedes curiosos que llegaban a la posada. Alejandro compartió anécdotas de sus viajes de negocios que ahora le parecían vacíos y sin sentido. Pasaron frente a una tienda de artesanías y Amelia se detuvo a mirar unas figuras de barro pintadas a mano. Alejandro notó cómo sus ojos se iluminaban al observar el trabajo detallado. Sin decir nada, entró y compró una pequeña figura de un ángel. Se la regaló al salir. Amelia intentó rechazarlo, pero él insistió. «Es solo un detalle, nada más». Caminaron hasta una pequeña plaza, donde había una fuente antigua rodeada de bancas. Se sentaron bajo la sombra de un árbol grande. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era cómodo, natural, como si hubieran hecho esto 1000 veces antes. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Alejandro después de un rato. Amelia lo miró con curiosidad. «Claro». Él dudó un momento. ¿Alguna vez pensó en volver a la ingeniería? Tiene un talento increíble. Sería una lástima desperdiciarlo. Amelia miró la fuente donde el agua caía en círculos suaves. «Todos los días pienso en eso, pero el miedo es más fuerte. Miedo a recordar. Miedo a que todo vuelva». Alejandro entendía ese miedo perfectamente. ¿Y si no volviera sola? Ella lo miró confundida. «¿Qué quiere decir?». Alejandro respiró profundo, tomando una decisión en ese momento. «Tengo un auto antiguo en mi garaje, un clásico que mi padre coleccionaba. Lleva años guardado. No funciona. He pensado en restaurarlo, pero no sé nada de mecánica. Necesitaría ayuda». Hizo una pausa significativa. «Su ayuda». Amelia abrió los ojos con sorpresa. «¿Me está pidiendo que restaure un auto con usted?». Alejandro asintió. «Sí, si usted acepta». Amelia guardó silencio. Alejandro podía ver el conflicto en su rostro, el miedo luchando contra el deseo. Finalmente, ella habló. «¿Por qué haría eso por mí?». Alejandro la miró directo a los ojos. «Porque usted me dijo que las personas también se descomponen por falta de cuidado, y creo que ambos hemos estado descompuestos demasiado tiempo. Tal vez es momento de repararnos». Las palabras quedaron flotando en el aire cálido de la mañana. Amelia sintió lágrimas amenazando con salir. Nadie le había hablado así en años. Nadie había visto más allá de la empleada doméstica callada. «No sé si pueda», susurró con voz temblorosa. Alejandro extendió su mano. «No tiene que decidir ahora, solo piénselo». Amelia miró la mano extendida. Era una invitación, una oportunidad, una posibilidad de volver a ser quien era, o tal vez de convertirse en alguien nuevo. Lentamente colocó su mano sobre la de él. El apretón fue suave pero firme. «Lo pensaré», prometió. Alejandro sonrió, y en ese momento, bajo el sol de domingo, dos corazones rotos comenzaron a creer que tal vez, solo tal vez, podían sanar juntos. La respuesta llegaría más pronto de lo que ambos esperaban. El miércoles por la tarde, Alejandro recibió una llamada en su oficina. Era el número de la posada. Su corazón saltó. La señora de la recepción le informó que Amelia había dejado un mensaje.
Aceptaba su propuesta. Alejandro colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su oficina en la ciudad con una sonrisa que no podía contener. Esa misma noche regresó a la casa de campo y fue directo al garaje. Hacía años que no entraba ahí. Encendió las luces y ahí estaba. Un Chevrolet Bel Air 1957, color turquesa y blanco, o al menos eso había sido alguna vez. Ahora estaba cubierto de polvo, con llantas desinfladas, pintura opaca y motor probablemente muerto. Su padre lo había comprado 30 años atrás con la ilusión de restaurarlo juntos. Pero la vida se interpuso, los negocios, las obligaciones, y luego su padre murió antes de que pudieran siquiera empezar. Alejandro pasó su mano por el cofre polvoriento. Tal vez no era demasiado tarde, tal vez algunas cosas aún podían repararse. Llamó a Ernesto y le pidió que limpiara el garaje. Quería que estuviera perfecto para el domingo. Esa semana transcurrió con una anticipación nerviosa. Alejandro se sorprendió comprando herramientas en una ferretería, pidiendo consejos sobre restauración de autos clásicos, investigando en internet sobre el modelo específico. Hacía años que no sentía este entusiasmo por algo, esta sensación de propósito. El domingo llegó con un cielo despejado y brillante. Alejandro envió a Ernesto a recoger a Amelia a las 9 de la mañana. Cuando ella llegó, bajó del auto con ropa de trabajo, pantalón de mezclilla oscuro, una blusa de cuadros color rojo y blanco con mangas enrolladas y unas botas de trabajo color caramelo. Llevaba su cabello recogido en una trenza alta y en su mano cargaba una caja de herramientas que se veía más grande que ella. Alejandro salió a recibirla con una sonrisa. «Buenos días». Amelia le devolvió la sonrisa, pero había nerviosismo en sus ojos. «Buenos días. Espero estar haciendo lo correcto». Alejandro tomó la caja de herramientas para ayudarla. «Los dos lo estamos». La guió hacia el garaje que ahora estaba impecablemente limpio, iluminado y organizado. Cuando Amelia vio el Bel Air, se quedó sin aliento. Caminó lentamente alrededor del auto, tocando la carrocería con reverencia. «Es hermoso», murmuró. «O lo será cuando terminemos». Alejandro observaba su rostro. Podía ver la pasión brillando en esos ojos color miel. La ingeniera que había enterrado 4 años atrás estaba despertando. Amelia abrió el cofre con cuidado. El motor estaba oxidado, sucio, con partes faltantes, pero ella no se veía intimidada, se veía desafiada. «Esto tomará tiempo», dijo finalmente. «Varias semanas, tal vez meses». Alejandro se encogió de hombros. «Tenemos tiempo». Amelia lo miró con una sonrisa pequeña. «Está bien. Entonces comencemos». Pasaron las siguientes 4 horas trabajando juntos. Amelia le enseñaba a Alejandro los nombres de las partes, cómo limpiarlas, cómo revisar el estado de cada componente. Él escuchaba atentamente, preguntaba, aprendía. Era torpe con las herramientas al principio, pero ella era paciente. Y cuando sus manos se rozaban accidentalmente al pasar un destornillador, ambos sentían una chispa que no tenía nada que ver con mecánica. Trabajaron todos los domingos después de eso. Semana tras semana, el Bel Air comenzó a transformarse. Limpiaron cada pieza del motor, reemplazaron partes oxidadas, pulieron el cromo, lijaron la carrocería. Alejandro descubrió que le encantaba trabajar con las manos. Había algo profundamente satisfactorio en tomar algo roto y devolverle la vida. Y mientras trabajaban, hablaban. Amelia le contaba historias de su infancia en un pueblo pequeño de Jalisco, de cómo su padre, que era mecánico, le enseñó todo desde pequeña, de cómo Roberto y ella soñaban con abrir su propio taller. Alejandro compartía recuerdos de su esposa, de su risa, de cómo ella era la única que lograba hacerlo reír. Por primera vez en años, hablar de ella no le dolía. Traía calidez. Durante esos domingos, algo más se estaba restaurando además del auto. Algo intangible pero real. Entre ajustes de bujías y cambios de aceite, entre manchas de grasa y risas por errores tontos, Alejandro y Amelia se estaban reconstruyendo el uno al otro, pieza por pieza, conversación por conversación.
Un domingo de finales de enero, después de casi 3 meses de trabajo, Amelia cerró el cofre del auto con una sonrisa de satisfacción. Creo que está listo para la prueba. Alejandro sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Se subieron al auto juntos. Él en el conductor, ella en el copiloto. Las manos de Alejandro temblaban ligeramente al girar la llave. El motor tosió, luego rugió y finalmente estabilizó con un ronroneo perfecto y constante. Amelia gritó de alegría y aplaudió. Alejandro soltó una carcajada real, profunda, liberadora. Ella lo miró con ojos brillantes. «Lo logramos». Alejandro la miró de vuelta, y en ese momento, bajo las luces cálidas del garaje, con el motor del Bel Air cantando después de décadas dormido, Alejandro comprendió algo fundamental. No se había enamorado del proceso de restaurar el auto, se había enamorado de la mujer que lo había guiado a través de él. Amelia pareció leer sus pensamientos porque su sonrisa se suavizó. El aire entre ellos cambió, se cargó de algo nuevo, algo que ambos habían sentido creciendo durante semanas, pero que ninguno se había atrevido a nombrar. Alejandro apagó el motor. El silencio llenó el garaje. «Amelia», comenzó, su voz apenas un susurro, pero lo que vino después cambiaría todo para siempre. «Amelia», repitió Alejandro, su voz cargada de emoción que ya no podía contener. Ella lo miraba con esos ojos color miel que ahora brillaban con algo más que amistad, algo más profundo, más real. «Estos 3 meses han sido los mejores de mi vida en los últimos 5 años, y no es por el auto». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Es por usted, por su risa, por su paciencia, por la forma en que me enseñó a ver el mundo diferente». Amelia sintió su corazón acelerarse. Había temido este momento tanto como lo había deseado. «Alejandro, yo...» Él levantó una mano suavemente. «Déjeme terminar, por favor. Sé que ambos hemos sufrido pérdidas. Sé que ambos cargamos con dolor, pero también aprendí algo estos meses. El dolor no desaparece, pero no tiene que definirnos para siempre». Bajó del auto y caminó hacia su lado. Le extendió la mano. Amelia la tomó y bajó también. Quedaron frente a frente, tan cerca que podían sentir el calor del otro. El Bel Air restaurado brillaba detrás de ellos como testigo silencioso de su transformación. «Usted me dijo aquella tarde en la carretera que las máquinas se descomponen por falta de cuidado», continuó Alejandro, su voz apenas un susurro, «y que las personas también. Tenía razón. Yo estaba descompuesto, roto, perdido. Pero usted...» Sus ojos se humedecieron. «Usted me arregló, Amelia. No solo me enseñó a reparar un motor, me enseñó a reparar mi vida, mi corazón». Amelia sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Alejandro, yo también estaba rota. Llevo 4 años huyendo de quién era, ocultándome. Pero usted me dio una razón para volver, me dio un propósito». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano manchada de grasa. «Trabajar en este auto con usted me devolvió algo que creí perdido para siempre. Me devolvió a mí misma». Alejandro tomó sus manos entre las suyas, sin importarle la grasa ni el aceite. «Entonces déjeme cuidar de usted. Déjeme ser la persona que se asegure de que nunca más se sienta rota». Amelia lo miraba con el corazón en la garganta. «¿Qué me está pidiendo?». Alejandro respiró profundo. Este era el momento. Se arrodilló lentamente frente a ella. Amelia ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. «Amelia Reyes», dijo Alejandro con voz firme pero emocionada. «No tengo un anillo elegante preparado, no tengo un discurso ensayado, solo tengo mi corazón, que había olvidado cómo latir hasta que lo conocí, y tengo una promesa, cuidar de usted todos los días de mi vida, como usted me enseñó a cuidar de ese auto, con paciencia, con dedicación, con amor». Las lágrimas de Amelia caían libremente ahora. «Sé que es rápido, sé que puede parecer apresurado, pero después de vivir 5 años en la oscuridad, sé reconocer la luz cuando la veo. Y usted es mi luz, Amelia». Hizo una pausa, mirándola directo a los ojos. «¿Me permitiría cuidar de usted para siempre? ¿Acepta ser mi esposa?».
El silencio que siguió fue eterno y breve al mismo tiempo. Amelia temblaba, luchando entre el miedo y el deseo, entre el pasado que dolía y el futuro que prometía. Finalmente, habló con voz quebrada por la emoción. «Solo si usted promete algo también». Alejandro asintió ansioso. «Lo que sea». «Prométame que también dejará que yo cuide de usted», dijo Amelia con una sonrisa a través de las lágrimas. «Porque el amor verdadero no es solo recibir cuidado, es darlo también. Es repararnos mutuamente cuando nos rompemos. Es ser el mecánico del corazón del otro». Alejandro sonrió con lágrimas también corriendo por su rostro. «Lo prometo. Con todo mi corazón, lo prometo». Amelia respiró profundo, dejando ir los últimos vestigios de miedo. «Entonces sí acepto ser su esposa, sí acepto cuidar de usted, sí acepto construir una vida juntos». Alejandro se levantó de un salto y la abrazó con fuerza. Ella le devolvió el abrazo, aferrándose a él como si fuera su ancla en un mar turbulento. Se quedaron así, abrazados en medio del garaje con el auto restaurado como símbolo de lo que habían logrado juntos. Después de un momento que pareció eterno, Alejandro se separó ligeramente y la miró a los ojos. Lentamente, acercó su rostro al de ella. Amelia cerró los ojos. Y entonces, sus labios se encontraron en un beso que sabía a esperanza, a nuevos comienzos, a promesas cumplidas. Un beso que sellaba no solo su compromiso, sino la sanación de dos almas que habían encontrado el camino de regreso a la vida. Cuando se separaron, ambos reían y lloraban al mismo tiempo. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo Amelia limpiándose las lágrimas. «Yo tampoco», admitió Alejandro, «pero estoy feliz de que así sea». La tomó de la mano. «Amelia, no quiero que sigas trabajando en la posada si no lo deseas. Quiero que vuelvas a ser ingeniera. Quiero que abras tu propio taller. Quiero que persigas todos los sueños que dejaste guardados». Amelia lo miró con asombro. «¿Habla en serio?». Él asintió con convicción. «Completamente. Tienes un don, Amelia. El mundo necesita verlo. Yo te apoyaré en todo». Amelia sintió algo expandirse en su pecho. Posibilidad, futuro, vida. «Gracias», susurró, «por creer en mí cuando yo misma había dejado de hacerlo». Alejandro le besó la frente con ternura. «Gracias a ti por enseñarme que nunca es demasiado tarde para reparar lo que creíamos perdido». Se quedaron ahí, de pie junto al Bel Air, planeando su futuro. Decidieron casarse en 3 meses, en una ceremonia íntima en la iglesia del pueblo. Solo amigos cercanos y familiares, nada ostentoso, solo amor genuino. Y así, con un motor restaurado y 2 corazones sanados, comenzaba su nueva historia. Los 3 meses pasaron como un suspiro. Amelia renunció a su trabajo en la posada con gratitud, pero también con alivio. Por primera vez en 4 años, sentía que caminaba hacia adelante en lugar de huir hacia atrás. Alejandro la ayudó a conseguir un pequeño local en el pueblo donde ella comenzó a planear su taller mecánico. Taller Amelia sería su nombre, simple, honesto, como ella. Mientras tanto, planeaban la boda con emoción. Nada de lo que hacían era convencional. Amelia no quería un vestido blanco tradicional, sino uno color marfil sencillo pero elegante. Alejandro tampoco quería un traje negro formal, prefirió uno color gris claro. La decoración sería flores silvestres de la región. La música, mariachi tradicional. Todo reflejaba quiénes eran realmente. 2 personas que habían encontrado belleza en la sencillez después de vivir rodeados de vacío. La fecha elegida fue un sábado de abril. El cielo amaneció despejado, de un tono celeste perfecto. La pequeña iglesia del pueblo se llenó con las personas que realmente importaban. Ernesto estaba ahí, con lágrimas en los ojos, viendo a su jefe convertido en un hombre completamente diferente. La señora de la posada también asistió, orgullosa de ver a Amelia brillar. Y algunos pobladores que los habían visto caminar juntos durante esos meses, testigos silenciosos de un amor que sanaba. Cuando Amelia caminó por el pasillo de la iglesia, con un ramo de margaritas blancas en las manos y una sonrisa radiante en el rostro,
Alejandro sintió que el corazón se le salía del pecho. Ella era hermosa, no con la belleza superficial de las revistas, sino con la belleza profunda de alguien que ha conocido el dolor y aún así elige la alegría. Cuando llegó al altar, Alejandro le susurró: «Estás preciosa». Ella sonrió: «Tú también». La ceremonia fue sencilla pero emotiva. El sacerdote del pueblo, un hombre mayor de voz cálida, habló sobre el amor que repara, sobre la fe que sostiene, sobre la gracia de Dios que permite nuevos comienzos. El amor verdadero, dijo, no es la ausencia de dolor, es la decisión de permanecer juntos a pesar del dolor. Es el compromiso de ser el refugio del otro en las tormentas. Sus palabras resonaron profundamente en Alejandro y Amelia, que se miraban con ojos brillantes. Cuando llegó el momento de los votos, ambos habían preparado algo especial. Alejandro habló primero con voz firme pero emocionada. «Amelia, prometo cuidar de ti como tú me enseñaste, con atención, con paciencia, con amor. Prometo escuchar lo que tu corazón dice, incluso cuando no uses palabras». Amelia sonrió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Luego fue su turno. «Alejandro, prometo ser tu compañera en esta restauración llamada vida. Prometo que cuando algo se rompa entre nosotros no huiré. Me quedaré y lo repararemos juntos, porque eso es lo que hacen las personas que se aman. Se arreglan mutuamente una y otra vez». El sacerdote sonrió ampliamente. «Entonces, con el poder que Dios me ha concedido, y ante estos testigos, los declaro marido y mujer. Puedes besar a tu esposa». Alejandro no necesitó que se lo dijeran dos veces. Tomó el rostro de Amelia entre sus manos y la besó con una mezcla de pasión, ternura y gratitud. Los asistentes aplaudieron y vitorearon. El órgano de la iglesia comenzó a tocar, y cuando salieron de la iglesia tomados de la mano, fueron recibidos por una lluvia de pétalos de rosa que los cubrió como una bendición. Afuera los esperaba el Bel Air completamente restaurado, decorado con listones blancos y flores. Alejandro le abrió la puerta a su esposa con una reverencia juguetona. Amelia rió y subió. Él se sentó al volante, arrancó el motor que ronroneó perfectamente y condujo hacia su nueva vida juntos. La recepción fue en el jardín de la casa de campo de Alejandro, ahora también casa de Amelia. Habían contratado un grupo de mariachis que tocó canciones tradicionales que hicieron llorar y reír a todos. Comieron tacos, pozole, tamales y bebieron horchata y tequila. No había protocolo formal ni etiqueta rígida, solo alegría genuina. Cuando llegó el momento del primer baile como esposos, Alejandro tomó a Amelia de la cintura mientras sonaba «Bésame mucho». Bailaron lentamente, perdidos en sus propios ojos, ajenos al resto del mundo. «¿Eres feliz?», susurró Alejandro. Amelia asintió con lágrimas de alegría. «Más de lo que creí posible». Él la apretó más contra su pecho. «Yo también. Gracias por permitirme ser parte de tu vida». Ella se rió suavemente. «Gracias por insistir». Bailaron hasta que el sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de naranjas, rosas y morados. Los invitados comenzaron a despedirse poco a poco, dejándolos solos bajo las estrellas. Alejandro y Amelia se sentaron en el patio, observando el Bel Air estacionado cerca, símbolo eterno de su amor. «Construimos algo hermoso», dijo Amelia recargando su cabeza en el hombro de Alejandro. «Sí», respondió él besando su cabello, «y esto es solo el comienzo». Los meses siguientes fueron de adaptación y felicidad. Amelia abrió oficialmente su taller mecánico, que rápidamente ganó reputación por su excelencia. La gente venía de pueblos vecinos solo para que ella revisara sus autos. Alejandro redujo sus horas de trabajo en la empresa para pasar más tiempo con su esposa. Aprendió a ser su asistente en el taller los fines de semana, pasándole herramientas y escuchándola explicar cada procedimiento con pasión. Trabajaban en equipo, reían juntos, cenaban juntos, dormían abrazados. La vida que ambos habían perdido estaba renaciendo. Y entonces, 6 meses después de la boda, Amelia descubrió que estaba embarazada. No de uno, sino de 2 bebés.
Gemelos. Cuando le dio la noticia a Alejandro, él lloró de una forma que no había llorado en años. Lágrimas de alegría pura. Habían hablado de tener hijos algún día, pero nunca imaginaron que sucedería tan pronto y de forma tan perfecta. «Vamos a ser padres», repetía Alejandro abrazándola. «Vamos a ser una familia». Amelia reía y lloraba al mismo tiempo. El sueño que ella y Roberto habían tenido años atrás, el sueño que creyó enterrado para siempre, estaba renaciendo de una forma diferente pero igualmente hermosa. Dios tenía un plan, siempre lo tuvo. Solo necesitaban atravesar la oscuridad para apreciar la luz. 9 meses después, en una mañana fría de enero, nacieron Sofía y Mateo. 2 bebés perfectos, sanos, hermosos. Alejandro sostuvo a sus hijos por primera vez con manos temblorosas y corazón desbordado. Amelia, agotada pero radiante, los miraba con amor infinito. Habían construido esto, una familia, un hogar, un futuro. En los años siguientes, el taller Amelia se expandió. Alejandro eventualmente vendió parte de sus negocios para dedicarse a ayudar a su esposa con la administración del taller. Juntos crearon empleos para el pueblo y capacitaron a jóvenes en mecánica. Los gemelos crecieron rodeados de amor, de motores, de risas. Aprendieron desde pequeños que las cosas rotas pueden repararse y que el amor es la herramienta más poderosa de todas. Alejandro nunca volvió a ser el hombre frío de antes. Ahora sonreía constantemente, jugaba con sus hijos, besaba a su esposa cada mañana y cada noche. Y Amelia nunca volvió a huir de su pasado. Lo honraba trabajando, creando, viviendo. Una tarde, muchos años después, Alejandro y Amelia estaban sentados en el patio, viendo a sus hijos adolescentes lavar el Bel Air. El auto seguía funcionando perfectamente después de todos esos años, como su matrimonio, como su amor. ¿Recuerdas aquel día en la carretera?, preguntó Alejandro tomando la mano de su esposa. Amelia sonrió, como si fuera ayer. Tú parado ahí, todo serio, con tu traje elegante y tu auto roto. Él se rió. Y tú apareciste como un ángel disfrazado de empleada doméstica. Ella apretó su mano. Creo que ambos nos salvamos mutuamente ese día. Alejandro asintió. Tenías razón con lo que dijiste. Las máquinas se descomponen por falta de cuidado. Las personas también. Pero también es cierto que con el cuidado correcto todo puede repararse. Amelia recargó su cabeza en su hombro. Y que el amor es el mejor mecánico que existe. Se quedaron así, viendo el atardecer, escuchando las risas de sus hijos, sintiendo la brisa fresca, agradeciendo cada momento. Habían atravesado el dolor, la pérdida, la oscuridad, pero juntos encontraron el camino de regreso a la luz. Y aprendieron que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo, que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no lo vemos, y que a veces las personas correctas llegan en el momento justo, disfrazadas de extraños en una carretera solitaria, para arreglar más que un simple motor, para arreglar un alma, un corazón, una vida entera. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que así como Alejandro y Amelia encontraron el camino de regreso a la vida después del dolor, tú también puedes sanar. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. A veces solo necesitamos tener fe, abrir nuestro corazón y permitir que las personas correctas entren, porque no estamos diseñados para cargar nuestras cargas solos. Fuimos creados para ayudarnos, para sanarnos mutuamente, para ser luz en la oscuridad del otro. Que Dios bendiga tu vida con personas que sepan reparar lo que está roto en ti, así como tú puedes ser esa persona para alguien más. Que nunca pierdas la fe en los nuevos comienzos. Y que siempre recuerdes, con amor, paciencia y el cuidado correcto, todo puede restaurarse. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga.